Palabra de Dios, quiero invitarles para que abran sus Biblias en el libro de Isaías capítulo 43, hermanos. Vamos a leer los versículos 10 y 11. Cuando ustedes lo tengan, me indican con un amén en señal de que ya lo tienen, hermanos. Gloria a Dios. Todos tenemos Isaías 43, hermanos. Dice así la palabra del Señor de la manera siguiente, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Isaías 43, versículos 10 y 11 dicen así: Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Pueden tomar su asiento, hermanos, en esta tarde, alabando y glorificando el nombre precioso del Señor. En este día, domingo 16 de marzo del año 2025, hermanos, quiero continuar con la segunda parte del tema titulado, hermanos, hay un solo Dios. Es la segunda parte de este tema, hay un solo Dios. Dios bendiga a nuestros hermanos que nos están mirando a través del Facebook, que nos van a mirar en alguna otra oportunidad. Que Dios los bendiga en cualquier parte donde se encuentren. Y hermanos, a todos los que estamos aquí, vamos a prestar una vez más mucha atención a la palabra del Señor. Y vamos, hermanos, a continuar con la segunda parte de este tema. Les decía yo a los hermanos, los que estuvieron aquí, ¿verdad?, el día jueves, que, hermanos, la enseñanza de que hay un solo Dios no es, hermanos, la enseñanza de un hombre, de una organización, de una denominación. No es tampoco el capricho de un hombre que quiera enseñar solamente lo que él quiera enseñar, sino la doctrina de que hay un solo Dios, hermanos, está en la palabra del Señor. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que apegarnos a lo que enseña la palabra del Señor. Por lo tanto, en esta tarde, hermanos, vamos a continuar con este tema y ojalá que usted, ¿verdad?, que de verdad quiere también ser un instrumento en las manos de Dios, le permita que Dios le hable, y al que ya lo sabe, que Dios le recuerde. Y bueno sería que nosotros nos fuéramos familiarizando con la palabra del Señor, para que no sea solamente el pastor, los ministros, los que podamos, hermanos, tener un conocimiento de que hay un solo Dios, sino bueno sería que toda la iglesia supiera, hermanos, que cuanto presente su creencia, su fe, y que diga que cree que hay un solo Dios, no solamente diga, ¿verdad?, es que así dice mi pastor, así dicen los hermanos que predican que hay un solo Dios. Bueno sería que cada uno tuviera un fundamento en la palabra del Señor, que dijera, yo creo así, porque así lo enseña la palabra del Señor, que solamente hay un Dios, y así lo he creído, y así me lo han enseñado, y así lo he entendido, porque así lo enseña la palabra del Señor. No es bueno, hermanos, que, ¿verdad?, usted diga, bueno, yo creo igual que usted, hermano, yo creo igual que usted. No se trata de que solamente creamos igual. Se trata de que nosotros, cada uno individualmente, podamos, hermanos, poder hablar conforme a la palabra del Señor. Podamos darle, hermanos, a una persona una enseñanza conforme a la palabra del Señor. No conforme a lo que usted cree, a lo que yo creo, sino conforme a lo que la palabra de Dios enseña. ¿Cuántos entienden lo que les trato de decir, hermanos? No lo que usted o yo crea, sino lo que dice la palabra del Señor. Aquí nosotros hemos terminado de leer, hermanos, lo que dice el profeta Isaías de parte de Dios. En Isaías 43, versículos 10 y 11 dicen una vez más así: Vosotros o ustedes, dice, sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí.
yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Dios está dejando muy en claro que Él solamente es Dios, hermanos, y que antes de Él no fue formado Dios, y que después de Él tampoco habrá formado otro Dios, y que Él es el único que salva, y que, hermanos, nadie más puede salvar sino solamente Él. Ahora, me traje, hermanos, una Biblia, una versión que me gusta estudiar en esta versión porque es un castellano más entendible. Y escuchen lo que dice, hermanos, en la Biblia Nueva al Día. Dice así, de esta manera, en Isaías 43, versículos 10 y 11, dicen así: pero yo tengo testigos, oh Israel, dice el Señor, ustedes son mis testigos, elegidos para conocerme y creerme, y para entender que solo yo soy Dios, no hay otro Dios, jamás lo hubo ni lo habrá. Versículo 11 dice: yo soy el Señor y no hay otro Salvador. Oigan, hermanos, lo que dice esta versión. Dice una vez más, hermanos, pero yo tengo testigos, oh Israel, dice el Señor, ustedes son mis testigos, elegidos para conocerme y creerme y para entenderme que solo yo soy Dios, no hay otro Dios, jamás lo hubo ni lo habrá. Y en el versículo 11 dice: yo soy el Señor y no hay otro Salvador. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Ahora, sigamos leyendo la palabra del Señor, hermanos, ya que les digo, hermanos, que todo tiene que ser fundamentado en la palabra del Señor. Nos vamos a detener, hermanos, en el libro de Isaías, ¿verdad? Les dije a los hermanos, el jueves vamos a entrar al Nuevo Testamento. Yo creo que no será posible entrar en esta tarde, pero vamos a aprovechar lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Nos vamos a estar en el libro de Isaías. Isaías capítulo 44, busquen en sus Biblias, hermanos, lo que dice la palabra del Señor. En los versículos 6, hermanos, y 8. Vamos a leer del 7 también, pero donde queremos centrarnos es en los versículos 6 y 8. ¿Tienen Isaías 44, hermanos? Versículos 6 al 8 dicen así: así dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí, ¿cómo dice, hermanos? No hay Dios. Veamos, hermanos, que el Señor dice, así dice el Señor, no lo está diciendo otra persona, el Rey de Israel. ¿Cuándo sabemos, hermanos, que solamente hay un Rey de reyes y Señor de señores? Y dice, y su Redentor, el Señor de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Dios está diciendo, yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay otro. Y sigue diciendo, versículo 7, ¿y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. Versículo 8 dice, no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. Y vuelve a repetir Dios aquí, hermanos, no hay Dios, sino, como dice, hermanos, sino yo. No hay fuerte, no conozco a ninguno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Ahora, quisiera yo leerles, hermanos, en esta versión, porque aquí está muy claro este castellano. Escuchen lo que dice la Biblia al día, hermanos, en la Biblia Nueva al Día. Dice así, Isaías 44, 6 al 8 dicen así: el Señor, el Rey de Israel, dice así, Redentor de Israel, el Señor Todopoderoso es quien lo dice: yo soy el primero y el último, no hay otro Dios. Versículo 7 dice,
¿Quién otro puede decirles lo que va a ocurrir en los días venideros? Que se lo digan. Aquí habla directamente en esta Biblia, hermanos, porque está hablando acerca de los ídolos. Dice que se lo digan los ídolos. Si pueden, demuestren su poder, que vengan y hagan obras semejantes a las que yo he realizado desde antaño. Versículo 8 dice: no tengan ningún temor. ¿Acaso no he proclamado yo desde las épocas antiguas que los salvaría? Ustedes son mis testigos. ¿No hay acaso algún otro Dios? No, ninguno que sepa. No hay ninguna otra roca. Qué preciosa es la palabra del Señor, hermanos. Por ello yo les decía a los hermanos que, hermanos, desde la antigüedad ha habido gente, hermanos, que ha tenido imágenes, que ha tenido otros dioses. Y hoy en la actualidad también estamos en un tiempo donde hay religiones que tienen otros dioses. Y esto va a seguir estando, hermanos, entre tanto que el hombre no se acerque a Dios y que reconozca en su corazón y que vea por medio de la palabra de Dios que solamente hay un Dios que hizo los cielos y la tierra, que solamente hay un Dios que hizo al hombre y a la mujer a imagen y semejanza suya, que no hay ningún Dios aparte de Él. Ciertamente hay muchos dioses que los hombres se han fabricado, pero que no siguen siendo, hermanos, otra cosa que objetos. Es decir, son ídolos que los hombres se han fabricado, como en aquel tiempo se lo hacían de un pedazo de madera, se lo hacían de oro, de plata. Hoy en día también siguen haciendo dioses de yesos, de oro, de plata y de algunos otros materiales, pero son solamente objetos que los tienen ahí, que no pueden hacer ni el bien ni el mal. Por lo tanto, hermanos, Dios dice: ¿quién puede anunciarles lo que yo les he anunciado? Si hay alguno de esos ídolos que les digan lo que va a suceder, porque Dios es el único que puede anunciar las cosas, hermanos, desde el principio. El único que puede decir lo que va a suceder. Él ya lo dijo por medio de su palabra. Todo lo que va a suceder y lo que ha sucedido, Dios ya lo ha hablado por medio de su palabra. Y Dios dice claramente, hermanos, ¿verdad? En el versículo 8 dice: no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco a ninguno. Es decir, que Dios está diciendo: yo no conozco que haya otro Dios aparte de mí. No hay otro Dios que pueda ser más grande que yo. Dios, hermanos, es el único Dios que tiene poder allá arriba en el cielo, aquí abajo en la tierra y debajo de las aguas. Él es el único que nos ha salvado a nosotros. Por ello, ¿se acuerdan ustedes, hermanos, que leímos Éxodo capítulo 20? Y en los primeros 3 versículos el Señor le dice claramente a su pueblo Israel, ¿verdad? Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios le está diciendo, porque dice en el versículo 1, y les habló el Señor estas palabras, diciendo: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, nosotros, hermanos, yo le decía a los hermanos, nosotros un día estuvimos en el mundo que representa el Egipto espiritual. Y no es cierto que nosotros también, el único que nos sacó del mundo, hermanos, es el Señor. El único. No es cierto, yo no sé si usted estuvo, hermanos, en ese mundo de la idolatría, pero cuántas veces le clamamos, hermanos, a una imagen y no pudo hacer nada por nosotros. Cuántas veces le pedimos a una imagen y no nos pudo librar del pecado.
Mas sin embargo, un día alguien nos predicó la palabra del Señor. Entendimos, hermanos, que el Señor tiene poder para libertarnos del pecado, de todas las cosas que traíamos cargando. Y cuando creímos a la palabra y aceptamos al Señor, fue Dios quien nos transformó, quien nos hizo nuevas criaturas. Y hoy estamos aquí porque Dios nos ha perdonado y nos ha libertado y nos ha hecho un pueblo especial para la gloria y la honra de su nombre. Por ello, hermanos, déjeme decirle, nosotros debemos tener bien fundamentada, hermanos, la doctrina de que hay un solo Dios, de que Él es el único, hermanos, que nos bendice en todas las áreas de nuestra vida, hermanitos. Él es el único, hermanos, que nos bendice físicamente, materialmente, espiritualmente. Aparte de Dios, hermanos, no hay nadie, hermanos, ¿verdad? La gente que cree en las imágenes dice que las imágenes interceden por ellos, pero ese es un engaño, hermanitos, porque las imágenes no pueden hacer ni el bien ni el mal, no tienen poder, hermanitos. A nosotros nos habían engañado, ¿verdad? Porque decían, si tú hablas mal de este santo, te va a castigar. No, hermanos, no, una imagen no nos puede castigar. El Señor Jesús dijo claramente por allá en el Evangelio de Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas temed a aquel que puede matar el cuerpo y destruir el alma en el infierno. Ese debe ser nuestro temor. Dios, debemos tenerle un temor reverente, porque es el único, hermanos, que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Aparte de Dios, no le tengamos miedo, hermanitos. Por eso dice, no temáis, no os amedrentéis. No te lo hice oír yo desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco a ninguno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta tarde, hermanos? Ahora, vayamos al versículo 24, hermanos. Miremos aquí lo que Dios dice, hermanos, en su palabra. Gloria al Señor. Isaías 44, versículo 24, ¿lo tienen, hermanos? Dice así la palabra del Señor. Así dice el Señor, tu Redentor, que te formó. ¿Desde dónde dice, hermanos? Desde el vientre. Yo el Señor que lo hago. ¿Cómo dice, hermanitos? Todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Dios solo, sin la ayuda de nadie. Él dice, y en esta versión, hermanos, dice así en Isaías 44, 24, dice, el Señor tu Redentor, quien te hizo, dice, todas las cosas por mí fueron hechas, solo yo extendí los cielos, yo solo hice la tierra y cuanto en ella hay. Es decir, que solo Dios, hermanos, es el único creador de todas las cosas. El único que, hermanos, todo lo que hoy existe fue creado por Dios, hecho por Dios. No hay nadie más que lo haya ayudado al Señor. Y no habrá nadie más quien lo ayude, hermanitos. Y por ello es que nosotros, hermanos, por medio de la palabra de Dios, podemos darnos cuenta que solamente hay un Dios desde el principio y hasta hoy en la actualidad. Y si, hermanos, Dios nos sigue prestando vida, nosotros podemos morir, pero Dios seguirá siendo el Dios de la generación venidera. Por ello Moisés, él dijo claramente en el Salmo 90, Señor, tú nos has sido refugio de generaciones en generaciones. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Es decir, Señor, tú eres el mismo. Dios, hermanos, es el Dios de los
patriarcas, de los profetas. Dios es el Dios de la iglesia de hoy en la actualidad. Él sigue siendo el mismo, hermanitos. Por ello yo quiero decirles, nosotros, hermanos, como iglesia debemos estar bien sabidos. Y qué bonito es, hermanos, que lo sepamos por medio de la palabra del Señor. Que no hay otro Dios, hermanos, ¿verdad? Que no podamos decir nosotros es que los santos interceden. Los católicos eso creen, hermanitos, que los santos interceden por ellos. Eso es una mentira, hermanos. Y quiero decirles, esto a la gente no le gusta y muchas veces nosotros podemos pensar, los que predicamos la palabra del Señor, ¿para qué meternos en problemas? ¿Para qué hacer polémica? Es que, hermanos, cuando uno habla de parte de Dios, querramos o no querramos, tiene que haber controversia porque estamos hablando la verdad. Y hermanos, nada podemos nosotros sino solamente por la verdad. Y no estamos hablando de parte de nosotros, estamos hablando de parte de Dios, hermanos. Y que la gente, hermanos, ojalá, ¿verdad? Por ahí un católico que nos vaya a escuchar, que lea su Biblia. Yo quiero decirles, hermano, yo ahí traía la Biblia latinoamericana, pero no estaba decidido cuál iba a usar, la Biblia latinoamericana o esta versión. Pero quiero decirles, en la Biblia latinoamericana tiene también un castellano muy entendible y que el católico que le guste leer la palabra de Dios se va a dar cuenta por sí mismo. Pero si sigue solamente escuchando lo que sus líderes le dicen, si sigue escuchando solamente lo que ellos le quieren enseñar, pues siempre seguirán engañados, siempre seguirán en la idolatría, porque solamente si leen la Biblia conocerán al Señor, porque el Señor Jesús le dijo a aquellos judíos allá en Juan 8, 31 y 32, les dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, es decir, ya habían escuchado la palabra del Señor y mi palabra permanece en ustedes, serán verdaderamente mis discípulos. Porque Él dijo, y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, para que la gente sea libre, tiene que conocer a ese Dios. Si no lo conocen, seguirán siendo esclavos de una religión, de una denominación, y nunca saldrán de esa idolatría. Porque, hermanos, a nosotros, ¿verdad? Por lo menos yo puedo hablar de mi persona, yo no sé de usted, pero yo nací en esa religión. Y yo me recuerdo que, hermanos, mi madre a mí nos decía cuando éramos niños, pues los hermanos, los aleluyas, creo que hacen bien porque no dicen malas palabras como nosotros, nada más que están mal, porque no creen en los santitos como nosotros. Eso era todo el problema. Y hermanos, eso es todo el problema que hay con la Iglesia Católica, porque no compartimos con ellos, hermanos, eso, porque son doctrinas de hombres, son enseñanzas de hombres y no las podemos nosotros abrazar o no podemos aceptarlas porque son enseñanzas de hombre. Porque en la palabra de Dios solamente encontramos que hay un solo Dios, hermanos, y no hay otro Dios aparte de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta tarde, hermanos? Ahora, sigamos leyendo la palabra de Dios, hermanos. Vamos a mirar en lo que dice, hermanos, Isaías 45, hermanos. Busquen en sus Biblias o ahí está enseguida. Isaías 45, vamos hermanos, a mirar lo que dice la palabra de Dios en los versículos 5 y 6. Dicen así. ¿Lo tienen, hermanos? Dice: yo soy el Señor y ninguno más hay. Qué preciosa es la palabra del Señor. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo el Señor, y ninguno más que yo. ¿Cuándo dicen gloria a Dios, hermanos? Qué preciosa es la palabra de Dios. Leamos una vez más, hermanos, para que se nos quede grabada la palabra de Dios. Isaías 45, versículos 5 y 6 dicen: yo soy el Señor,
y ninguno más hay. Es decir, no hay otro Dios. Y dice claramente enseguida, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste o no me conocías. Ahorita vamos a leer en otra versión, dice, versículo 6 dice, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo el Señor, y ninguno más que yo. ¿Desde dónde se tiene que conocer que hay un solo Dios, hermanos? Desde donde sale el sol y hasta donde se oculta el sol. Desde el poniente hasta el oriente se tiene que saber que hay un solo Dios. Alguien podría decir, ese hombre cambió porque se fue para los Estados Unidos y quién sabe qué le enseñaron allá y ahora cree que hay un solo Dios, ¿verdad? Y dirán, cuando se fue de aquí de México, creía igual que nosotros, pero es que no había yo conocido al Dios que ahora conozco por medio de su palabra. Y ese Dios quiere que se sepa que desde donde sale el sol hasta donde se oculta, hay un solo Dios. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro. Hay un solo Dios y se tiene que saber que solamente hay un solo Dios en toda la tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Ahora quiero que escuchen, hermanos. En esta versión, en este castellano dice así, en Isaías 45, 5 y 6 dice, yo soy el Señor y no hay otro Dios, ya te fortaleceré y te enviaré a la victoria para que, dice, aunque no me conocías, perdonen hermanos, déjenme se los leo desde el inicio. Yo soy el Señor y no hay otro Dios. Ya te fortaleceré y te enviaré a la victoria, aunque no me conozcas. Y en el versículo 6 dice, y todo el mundo, desde el oriente hasta el occidente, sabrá que no hay otro Dios. Yo soy el Señor y no hay ningún otro, solo yo soy Dios, dice en esta versión. Entonces, hermanos, ¿verdad? En esta tarde no estoy yo aquí, hermanos, solamente hablando a la aventura, hablando a lo loco solamente. Estoy hablándoles lo que dice la palabra del Señor. Y qué bueno sería que todos, el que ya lo sabe, gloria a Dios, el que no lo sabe hoy, pueda darse cuenta que solamente hay un Dios. Y qué bueno sería que nosotros, hermanos, al platicar con una persona, ¿verdad?, podamos darle una buena información de quién es Dios y no confundir a la gente y no dejarlos, hermanos, ¿verdad?, con más preguntas que respuesta, porque si no sabemos, hermanos, ¿verdad?, pues vamos a decir, pues así dice mi pastor, así dicen los hermanos que predican que hay un solo Dios. Pero qué bonito es que nosotros podamos tomar nuestra Biblia y decirle a una persona, si me das unos minutos, mira, te voy a enseñar lo que dice la palabra del Señor, y nos vamos, hermanos, enseñándole. Y qué bueno es que nosotros no solamente defendamos, hermanos, nuestra fe con palabras humanas, sino que sea la misma palabra de Dios la que se defienda por sí misma. Usted y yo no debemos hacer apologética, hermanos, de nuestra inteligencia, de nuestra sabiduría. La palabra de Dios se defiende por sí misma, hermanos. Y cuando nosotros tenemos un conocimiento de la palabra de Dios, pues qué bonito es que lo podamos dar a entender conforme a lo que enseña la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta tarde, hermanos? Sigamos leyendo la palabra de Dios, hermanos, ¿verdad? Para que esto no quede solamente en palabras, hermanos, sino que quede conforme a la palabra del Señor. Versículo 18, hermanos, ¿lo tienen? Dice así la palabra del Señor. Versículo 18 dice, porque así dijo el Señor que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano,
para que fuese habitada, la creó. Yo soy el Señor, y como dice, hermanos, y no hay otro. Veamos, hermanos, y aquí en Isaías 45:18, en esta versión, quiero que escuchen, dice así: porque el Señor creó el cielo y la tierra, y lo puso todo en su sitio, e hizo el mundo para que fuera habitado, y no un caos vacío. Yo soy el Señor, dice Él, y no hay otro. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Ahora, sigamos leyendo la palabra de Dios, hermanos, porque esto está muy precioso. Vayamos a los versículos 21, hermanos, y al 22. Dice así la palabra del Señor. En Isaías 45, versículos 21 al 22, dicen así, hermanos: proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, el Señor, y no hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador. Y vuelve a repetir Dios aquí, dice: ninguno otro fuera de mí. Versículo 22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Vuelve a repetir Dios aquí: porque yo soy Dios y no hay más. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta tarde? Por ello, hermanos y hermanas, para nosotros hay un solo Dios que hizo todas las cosas, que hay un solo Dios que tiene poder para salvarnos de cualquier necesidad, que tiene poder para salvarnos de la condenación eterna, que tiene poder, hermanos, para glorificarse en todas las áreas de nuestra vida. No hay otro Dios. Por ello nosotros no podemos, hermanos, acercarnos a otro Dios o creer en otro Dios como mucha gente lo cree, porque la palabra del Señor, Dios dice claramente, hermanos, ¿verdad? Y quiero que escuchen, hermanos, en esta versión, porque aquí lo deja saber más claramente la palabra del Señor, hermanos. Dice en este castellano: consulten entre ustedes, argumenten su causa. ¿Quién sino Dios dijo que todo esto se cumpliría? Porque no hay Dios sino yo, Dios justo y Salvador. No hay ni uno. Versículo 22 dice: alce a mí los ojos el mundo entero en busca de salvación, porque yo soy Dios y no hay otro. El mundo entero tiene, hermanos, si de verdad quiere ser salvo, tiene que levantar sus ojos a Dios, que es el único Salvador. Si una persona está necesitada, solamente tiene que levantar sus ojos y clamarle a Dios, porque solamente Él tiene poder para sanar, tiene poder para bendecir. No hay nadie más que pueda hacer las obras que Dios hace, hermanitos. Por ello, yo les decía a los hermanos que vinieron el jueves, hermanos, que Jeremías, cuando estaba en la cárcel y él, hermanos, estaba atravesando por esa necesidad, Dios le dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque no hay otro Dios, hermanos, no hay otro medio. Yo le decía a los hermanos: no podemos pedirle a una imagen y decir: intercede tú por mí porque estoy necesitado. No, cualquiera que sea nuestra necesidad, tenemos, hermanos, acceso para comunicarnos directamente con el Dios de la gloria. Así que, hermanos, déjeme decirle, ¿verdad? Que siempre ha habido, hermanos, dioses con D minúscula, y lo seguirá viendo, pero bendito sea el Señor, que Dios nos enseña de que solamente hay un Dios, y lo estamos estudiando a través de su palabra. En el capítulo 46 de Isaías, hermanos, ¿verdad? Ahí miramos nosotros que
habla, hermanos, de los ídolos. No sé cómo digan el encabezado de su Biblia o no tiene algún encabezado, pero en mi Biblia, hermanos, que uso, dice los ídolos muertos y el Dios viviente. En esta Biblia, hermanos, nueva versión, la nueva Biblia al día, tiene los dioses de Babilonia. Y ahí menciona a dos dioses, hermanos, Bel y Nebot, ¿verdad? Eran las imágenes de Babilonia. Pero yo quiero que miremos en esta tarde, hermanos, lo que dice la palabra del Señor, solamente en el versículo 9, hermanos. Isaías 46, hermanos, versículo 9, lo tienen, hermanos, porque estamos estudiando la doctrina de que hay un solo Dios. Dice así la palabra del Señor en Isaías 46, versículo 9, dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy, ¿cómo dice en su Biblia, hermanos? Porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay, ¿cómo dice, hermanos? Y nada hay semejante a mí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? En otras palabras, Dios dice: yo soy el único Dios. No hay nadie que se iguale a mí, que se asemeje a mí. Si usted lee al inicio de este pasaje, hermanos, habla de los ídolos o de las imágenes que tenía Babilonia y cómo ellos lo llevaban cargados en bestias. Y dice la palabra del Señor que las bestias se caían, hermanos, y aquellas imágenes o aquellos ídolos, hermanos, no tenían poder para ayudar a las bestias. Las bestias se caían y se caían también las imágenes. ¿No es cierto que es lo que pasa hoy con las imágenes de la actualidad, hermanos? Las tienen que transportar, las tienen que llevar y las tienen que dejar en un lugar. Y si nadie va y las mueve, hermanitos, ahí van a permanecer. Ahí van a permanecer, hermanos. Miren, les voy a decir esto, hermanos. Mi primo, un primo, hermanos, ¿verdad? Ya él partió con el Señor. Pero él, cuando conoció del Señor, él dice que él no quería tirar una imagen que le había comprado en Tijuana, una imagen muy grande de yeso. Y dice él que, pues dijo, la voy a guardar en mi closet, y allá la tenía. Y un día, hermanito, como nadie la movía de ahí, buscando algo, dice, se me cayó la imagen y se partió en dos pedazos. Es que las imágenes, hermanos, no tienen poder. No tienen poder. Y entonces, si usted lea todo este capítulo 46, se va a dar cuenta que, hermanos, eso pasaba en la antigüedad. Ponían una imagen y ahí estaba, y le podían gritar, le podían pedir ayuda y no podían hacer nada. Hoy en día también la gente puede pedir ayuda, puede declamar, puede decir lo que sea. No van a recibir la ayuda porque es Dios el único. Dios dice claramente: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay semejante a mí, dice la palabra del Señor. En esta versión, hermanos, dice así en el capítulo 46, versículo 9, dice: no echen en el olvido las muchas veces que con claridad les dije lo que acontecería en el futuro, porque yo soy Dios, yo y nadie más, y no hay otro que me iguale. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, ¿cuántos de verdad creemos firmemente que solamente hay un Dios, hermanos? Porque si no, déjenme decirle, hermanitos, fíjense que a veces estamos en desacuerdo. Hay quienes dicen, el hermano dice una cosa, pero yo creo que es así. Y se van, hermanos, por su propio camino. Y yo quiero decirles, aquí no se trata de lo que yo les diga, hermanitos, sino lo que dice la palabra del Señor. A lo que diga la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios es la máxima autoridad para el pueblo de Dios, hermanitos. Entonces, si el pueblo de Israel, ellos, hermanos, creían en un solo Dios y hasta el día de hoy creen en un solo Dios, y si nosotros decimos que somos el Israel espiritual, pues debemos creer también que hay un solo Dios, hermanitos. Entonces vamos a leer una última porción de la palabra de Dios, hermanos, y luego vamos a estarle dando gracias a Dios.
Y después, hermanos, en el próximo mensaje vamos a entrar al Nuevo Testamento. ¿Cuándo dicen gloria a Dios en esta tarde? Vamos a leer, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Retrocedamos en Isaías capítulo 37, hermanos, y vamos a leer de los versículos 16 al 20. Gloria a Dios. Isaías capítulo 37, versículos 16 al 20, hermanos. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así la palabra del Señor. Isaías 37, versículos 16 al 20, dicen así: Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído y oye. Abre, oh Señor, tus ojos y mira y oye todas las palabras de Sanherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Señor, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera y piedra. Por eso los destruyeron. Versículo 20 dice: Ahora pues, Señor Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan, como dice en su Biblia, hermanos, que solo tú eres el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí, hermanos, había un rey que destruyó las imágenes de otros pueblos, y así pensaban que lo iba a hacer con el pueblo de Israel. Mas sin embargo, hermanos, aquí no se trataba de un Dios hecho de manos humanas, sino del Dios viviente. ¿Y quién ha podido vencer a Dios? Nadie ha podido tocar a Dios. Nadie ha podido vencer a Dios, ni lo podrá vencer, porque Él, hermanos, es el único Dios verdadero. Él dice que antes de Él no fue formado Dios, ni después de Él será formado otro Dios. Y todos los dioses pequeños que los hombres han hecho, hermanos, el día que una persona quiera, los puede destruir, porque no son otra cosa que dioses hechos por manos humanas. Pero al Dios de la gloria, a nuestro Dios que tenemos nosotros, es un Dios que hizo los cielos y la tierra, y no hay otro Dios como nuestro Dios, hermanos. Y ese Dios está en esta tarde, en este lugar. Qué bendición tenemos nosotros, hermanos, de poder acercarnos delante de la presencia de un Dios vivo, de un Dios que no está muerto, de un Dios, hermanos, que está en esta tarde tan cierto como el aire que nosotros estamos respirando. Cualquiera que sea su necesidad en esta tarde, aquí está ese Dios, hermanos, para glorificarse de una manera especial. Pónganse de pie en esta tarde, hermanos. Dios bendiga a nuestros hermanos que nos están mirando, hermano, hermana. Quiero decirle que hay un solo Dios que hizo los cielos y la tierra, y que ese Dios tiene poder para bendecirle de una manera muy especial. Hable con Él ahí donde está, en su hogar o en cualquier lugar donde nos vaya a escuchar. En esta tarde, hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nada podemos, Señor, sino solamente, Dios mío, nosotros somos guiados por lo que dice tu palabra. En esta tarde, Dios mío, te damos gracias por tu palabra que nos has dejado para conocer que hay un solo Dios, Señor, y que nadie, Señor, nos pueda engañar, y que nadie, Señor, nos haga creer lo contrario, Señor. Ayúdanos, oh Dios, Padre bendito, a confiar solamente en usted, Señor, y que, Dios mío, cualquier necesidad que nosotros tengamos, Señor, Padre Santo, tú eres el único, Señor, que nos defiendes, que nos proteges, el único, Señor, que nos ayudas en todas nuestras tribulaciones, Señor, el único que tiene poder para bendecirnos de una manera especial. En esta tarde, mi hermano, mi hermana, aquí está ese Dios, el único Dios verdadero, aquel que te formó desde el vientre de tu madre,
aquel que conoce tu necesidad, aquel que tiene poder para dar y quitar la vida, aquel que tiene poder para sanar, aquel que tiene poder para hacer un